Presencia, estamos en esta hora, Padre Celestial, y te suplicamos, por favor, Padre de Gloria, que tú puedas hablarnos, Padre bendito, en esta oportunidad. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno, Padre Celestial, de tus hijos, que sean en tu presente, Señor, en esta hora. Te suplicamos, Papito lindo, por favor, como siempre, que tú pongas guarda, Señor, en nuestros labios, para que lo que hablemos, Padre Celestial, en esta hora venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, Papito lindo. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir esa exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Yo creo que no se ve, entonces vamos a salirnos de acá. Primeramente, Dios, en el siguiente culto traemos el control y ya podemos conectar. Bueno, mientras tanto van a tener que creerme y abrir sus Biblias, mis amados hermanos, y corroborar. Yo tengo pendiente, si ustedes se recuerdan, el tema que hemos venido hablando, las 4 facetas de la humillación del creyente. Amén. Vamos a avanzar. Acuérdense que dice la Biblia en el libro de Malaquías, mis amados hermanos, capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Voy a ir rápido porque esto ya lo hemos explicado. La vida del cristiano es un proceso que conforme caminamos en el Evangelio, pasamos por diferentes circunstancias que Dios utiliza para cambiarnos. Decimos amén. ¿Creen ustedes, mis amados hermanos, que más de alguna circunstancia difícil, a veces fácil, nos ha pasado que el Señor ha utilizado para cambiarnos? Yo creo que sí, mis amados hermanos, pero avanzo. En base a ello encontramos que el profeta Elías, antes de ser arrebatado, caminó por distintos lugares en los cuales fue preparado. Amén. Estos lugares son sombra o figura de aquellas etapas que son necesarias en nuestras vidas para ser hallados irreprensibles. Así que cada una, mi amado hermano, de las cosas que a ti y a mí nos acontecen, no nos asustemos, pidámosle al Señor no quebrarnos, ¿verdad? No dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando. Recuerden que la Biblia nos muestra que ustedes y yo estamos en esta tierra, pero ¿qué dice? No somos de esta tierra. Amén. Y si no somos de esta tierra, entonces tenemos que ser preparados para salir de esta tierra. Miren, algo que yo me recuerdo que les decía a los hermanos allá en Guatemala, sobre todo cuando se trataba de trabajar con los hijos de los hermanos, yo les decía, miren, mis amados hermanos, su trabajo como padres es enseñarles a sus hijos a sobrevivir en esta tierra, para que se preparen, para que estudien, para que trabajen, para que tengan un negocio, un trabajo, y ese es nuestro trabajo como padres. Pero nuestro trabajo, les decía yo, como pastores, es enseñarles a salir de esta tierra. Entonces tenemos que hacer el trabajo conjuntamente, porque acuérdense que sus hijos, mis amados hermanos, no viven con nosotros. Ustedes son los que viven con ellos. Si ya no viven sus hijos con ustedes, pues sus hijos vivieron con ustedes, pero no han vivido con nosotros. ¿Me doy a entender con eso? Amén. Entonces tenemos que trabajar en conjunto. Ustedes como padres les enseñan a sus hijos, mis amados hermanos, por medio de los diferentes procesos, a cómo defenderse en esta vida, y nuestro trabajo como pastores conjuntamente con el suyo, ¿verdad?, es enseñarles a salir de esta tierra. Decimos amén. Bueno, esta cita ya la leo nada más por el orden de las diapositivas, pero dice Salmo 119, 71: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Si se recuerdan, yo les decía, aquí ya lo ordené un poquito mejor, pero lástima que no se vea en la pantalla, de que la palabra bueno, allá escogí solamente 5 significados. Número 1 es benigno, y la palabra benigno es relacionados con la bondad, la gentileza, escuchen esto que interesante, y la ausencia de maldad o de daño. Entonces, cuando la Biblia dice ahí en el Salmo 119, 71, bueno me es el haber sido humillado. Repito, la palabra bueno significa benigno
y ser benigno dice que está relacionado con la bondad, la gentileza, y escuchen me gusta mucho, y la ausencia de maldad o de daño. Amén. Entonces, si algo, mis amados hermanos, tiene que haber en nuestros corazones es ausencia de maldad, ausencia de buscar o promover o ser partícipe, mis amados hermanos, del daño ajeno. Por ejemplo, ustedes y yo podemos estar viendo que alguien, por ejemplo, se puede caer, pero por ejemplo, yo no hice el agujero, yo estoy viendo, pero allá él. Amén. Miren, una de las razones por las cuales los japoneses, ustedes saben que a ellos les cayeron la bomba atómica, ¿verdad?, en Hiroshima y Nagasaki, y que la ciudad quedó totalmente destruida, y se levantaron, mis amados hermanos. ¿Y por qué se levantaron? Porque dentro de la cultura japonesa, ellos dicen que todos los niños son como que fueran sus hijos, y que si un adulto ve a un niño haciendo algo indebido y no le llama la atención, entonces, y al niño le pasa algo, dice que es responsabilidad del adulto, aunque no sea su hijo, aunque no lo conozca, aunque lo esté viendo por primera vez. Entonces, ¿por qué es una cultura tan próspera? Porque para ellos dice que todos los japonesitos, aunque ni los conozcan, es como que fueran sus hijos, y los corrigen de tal forma, y los niños, en lugar de enojarse o decirle: ¿usted por qué me regaña? No sé si alguna vez habrán escuchado esto usted, o se los habrán dicho: ¿y usted por qué me dice algo si usted no es mi papá? ¿Alguna vez les habrán dicho algo así? No, bendito Dios, pero yo sí he conocido niños que le dicen: usted no me diga si usted no es mi papá. Pues esa es la cultura de ellos, por eso es que son tan prósperos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay ausencia de maldad, hay ausencia de daño, y eso es bueno, mis amados hermanos, para nosotros. Pero esto pasa cuando, lamentablemente, lo digo así porque no nos gusta, somos humillados, pero en medio de los procesos de dificultad, a ustedes y a mí se nos va quitando la maldad. Tendría muchas cosas más que decir, pero avanzo porque esto ya lo expliqué. El siguiente significado de esa palabra bueno me es el haber sido humillado. Dice que es éxito. Yo creo que a todos ustedes y a mí nos gusta el éxito, ¿sí o no? Pero ¿a cuánto nos gustan los procesos para llegar al éxito? Hay una imagen en internet en donde se mira que hay tres personas. Una persona que está así como en una cima, ¿verdad?, una montaña, y abajo hay otras dos personas, y lo están viendo bien en alto, y los que están abajo dicen: suertudo, dicen. Pero lo que no se ve es que en la parte de atrás de la montaña hay espinas, hay un montón de cosas ahí, que al que ganó, al que logró el éxito, le hirieron todos sus pies, y él está con éxito hasta arriba, pero con los pies heridos. O sea, eso no se ve. Entonces, muchas veces la gente, mis amados, nada más quiere tener el éxito, pero sin pasar por los procesos. Nuestro mayor éxito en esta vida, yo los bendigo, mis amados hermanos, bendigo sus casas, sus familias, sus trabajos, pero les pongo un ejemplo bíblico, y yo no sé qué me van a decir ustedes. Miren, les hago la pregunta, pero quiero que me respondan sinceramente. ¿Cómo se sentirían ustedes más felices? Pensemos que a la hora del arrebatamiento se van todos sus vecinos, aquellos a los cuales ustedes le hablaron de Cristo, y se queda toda su familia. O al revés, que se va toda su familia arrebatada, pero se quedan todos sus vecinos. ¿Qué les gustaría más? Dice el hermano: la familia. ¿Y los demás? Yo creo que así es, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque eso es parte del éxito, mis amados hermanos, que nuestra familia esté en Cristo. Por eso les dije yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros vecinos y a cuanta persona conozcamos, pero bíblicamente hablando, la Biblia nos muestra de que Noé pasó predicando entre 100 y 120 años, y los únicos seres humanos que entraron al arca fueron sus familiares, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras.
Amén. La Biblia dice 8 personas en total. Imaginen ustedes, y 120 años predicando. ¿Qué pudiéramos pensar nosotros de un ministerio? 120 años. Y los únicos que se salvaron fueron 7 personas. Descontando a Noé. Cualquiera diría, no, ese ministerio fracasó. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y yo se los he dicho en más de una oportunidad, esa palabra pierde su alma tiene que ver con la familia. Podrá pasar cualquier cosa con cualquier persona, mis amados hermanos. Por ejemplo, hoy íbamos nosotros a ir por la calle de la Pozuelo, hacia arriba, y ahí estaba la policía ahí levantando. Yo nunca había visto eso aquí en Guatemala, cada rato lo miraba. Estaban levantando un muerto. ¿Cuánta gente creen que había ahí? No había nadie, hermano. Nadie. Solo estaban las 2 patrullas así atravesadas, tapando y levantándolo. Lo volvieron, se lo llevaron. Ok, yo los bendigo, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero ¿y si hubiera sido nuestro familiar? Seguramente ahí estuviéramos todavía. Estoy poniendo estos ejemplos, ¿por qué? Porque eso es parte del éxito. Amén. Pero les hago una preguntita. A veces, ¿quiénes son los que más nos hacen sufrir? ¿Y por qué nos hace sufrir tanto la familia, mis amados hermanos? Perdóname. Porque es a los que más queremos. Amén. Y por ese amor, por ese cariño, por ese terruño, dirá alguien por ahí, queremos que estén bien. Pero a veces, mis amados, uno quiere que estén bien y como que ellos no quieren. Imagínense, escuchaba a una hija que la madre pasó por un proceso, se los voy a decir, en donde ella se metió con un hombre casado. La madre le fue como en feria, ¿verdad? Y luego la hija empieza a cometer el mismo error. La madre la reprende, la corrige y la muchacha se enoja y se va de la casa. Y una de las cosas que le dice antes de irse de la casa, le dice, mamá, le dice, déjeme cometer mis propios errores, déjeme que aprenda por experiencia propia. Y se fue de la casa, ¿por qué? Porque no quiso dejar de meterse con el hombre casado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso, mis amados? Yo soy capaz que lo amarro o la amarro para que no se vaya. Algún día va a tener que aprender. Pero imagínense, mis amados, tanto fracaso, tanto dolor. Pues para que la familia llegue a tener éxito, tenemos que pasar por todo ello. ¿Duele? Claro que duele. Pero ahorita se los pongo un poquito mejor. Dice acá que la palabra éxito, dice, escuchen esto, es la consecución de objetivos y metas personales o espirituales sin hacer daño. Vean qué interesante esto, sin hacer daño a los demás. Entonces tu éxito, mi amado hermano, y mi éxito va a depender de no hacerle daño a nadie. Recordemos que estamos hablando que la Biblia dice, bueno me fue el haber sido humillado, y esa palabra bueno es la palabra éxito. Pero el éxito viene cuando ustedes y yo logramos nuestras metas, objetivos, planes, sueños, metas, pero sin hacerle daño a nadie. Amén. Sino antes bien, lo que la Biblia nos está mostrando ahí es de que el Señor permite que ustedes y yo, que nuestras familias pasen momentos difíciles para que podamos ayudar a todos aquellos que van a pasar momentos quizá comparado con los nuestros más fáciles, pero como ustedes y yo ya pasamos por ese camino, podemos ayudar, podemos solucionar. Amén. Ok, sigo avanzando. La palabra bueno me fue haber sido humillado significa humanamente mejor. Y vean lo que significa esto: es desarrollar empatía, comprensión y buenas relaciones con los demás. Bien, de algo me di cuenta, de que cuando el Señor habla acá de que bueno le fue el haber sido humillado, no se está centrando en él, en lo que le pasó a él, sino está diciendo que le fue bueno porque gracias a la humillación que él padeció, ahora puede ayudar a los demás. Amén. Porque vean esto,
La palabra bueno me fue el haber sido humillado significa humanamente mejor, y ser humanamente mejor es desarrollar empatía, comprensión y buenas relaciones con los demás. Amén. Miren, uno de estos días fuimos a hablar con el señor que nos alquilaba de arriba, y les digo, todo terminó en paz. Él nos dio las gracias por haber sido buenos inquilinos, porque no hubo ningún problema, y nosotros le agradecimos por habernos alquilado, porque gracias a eso pues logramos establecernos acá ya con un templo. Salimos de la casa donde empezamos y todo terminó en paz. Amén. Entonces, buenas relaciones, mis amados hermanos. Lo avanzo. La palabra esta, bueno me fue el haber sido humillado, también dice que significa misericordioso o misericordiosa. Si algo ustedes y yo tenemos que practicar, lo muestra la Biblia. El Señor Jesús le decía a los discípulos: ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificios. Amén. Entonces, si en algo, mis amados hermanos, nuestro Dios Todopoderoso se deleita, es en que ustedes y yo seamos misericordiosos. Amén. Mucha gente definitivamente así va a ser, querramos o no querramos, es necesario, nos va a hacer daño, nos van a señalar, nos van a acusar, nos van a menospreciar, y muchas cosas, mis amados hermanos, que probablemente ustedes y yo ni nos imaginemos. Amén. La Biblia muestra claramente que quién fue el que traicionó a Jesús, aquel al cual él le decía amigo. O sea, el que lo traicionó no era lejano, era su amigo. Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y quién es? Dice él, sino el que mete su pan en mi plato. Yo no sé si ustedes le permiten a cualquiera que meta su pan en su plato, su cuchara en su plato. No a cualquiera le atraviesa ninguno. Pero miren la confianza que Judas tenía. Y uno de los más cercanos fue el que lo traicionó. ¿Y a dónde llevó esto a Jesús? A tener misericordia. Entonces, mis amados hermanos, no se puede tener misericordia de alguien si ustedes y yo no hemos pasado por lo mismo. Entonces, nos es necesario tener dificultades. ¿Para qué? Para ser misericordiosos. La Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Saben por qué? ¿Por qué dice la Biblia que los misericordiosos son bienaventurados? No. ¿Por qué dice bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos, yo lo voy a parafrasear un poquito, cuando necesiten quien les haga misericordia, alcanzarán misericordia. Entonces vean, mis amados hermanos, es importante hacer misericordia. Yo les digo esto delante del Señor. Todavía no estábamos, mi esposa y yo, esto nos pasó en Guatemala, en ese proceso de venirnos para acá, pero como que el Espíritu de alguna forma nos estaba inquietando. Y en una oportunidad, bueno, les voy a contar la historia tal y como fue. Alguien me mandó a mí cierta cantidad de dinero para comprar un terreno. Yo compré el terreno, no era mío, era de él, pero me sobró como 1,000,000 de colones. Y ahí tenía yo el dinero, y ahí lo tenía. De repente me salió una oportunidad y dije: lo voy a agarrar. Lo agarré y me lo gasté. Completito me lo gasté. Ok, de repente vine yo y él me dijo: pastor, ¿y aquel dinero? Y le dije la verdad: mire, pasó esto y esto. Yo lo agarré, pero yo se lo voy a pagar. Está bien. Pasó el tiempo y pastor, ¿y se acuerda? Yo ya me empecé a cargar. ¿Por qué? Porque yo había dispuesto, se lo voy a pagar, en fin, para no hacer cansada ni larga la historia, no se lo pude pagar. Hubo un día que yo le escribí: mi hermano, esto y esto, de tal fecha, y él me escribe: ¿sabe qué, pastor? Ya no me debe nada. Era como 1,000,000 de colones. Entonces, cuando yo vi aquella misericordia que habían hecho conmigo, yo llamé a los miembros de la iglesia y les hablé porque me debían como 3,000,000 de colones entre todos. Los llamé y les conté la misma historia que le estoy contando a usted. Miren, a mí me perdonaron aquella cantidad y lo mismo voy a hacer yo con usted. A mí, yo debía 1,000,000, me lo perdonaron, y yo les perdoné a varios miembros de la iglesia 3,000,000 de colones. ¿Qué es eso? Recibí misericordia y di misericordia.
Amén. Entonces, mis amados, pero pastor, usted dio 3 millones, usted debía solo 1. Pero es que la misericordia al fin así es. Yo les puedo decir, mis amados, al ver lo que ustedes ven acá, yo estoy seguro que eso es parte de esa misericordia. Hicieron misericordia conmigo, yo devolví un poquito más de misericordia y ahora hacen más misericordia con nosotros acá en otra nación. Entonces quizá no se vea en el momento, mis amados hermanos, pero en algún momento esa misericordia que ustedes y yo prolongamos, extendimos, la vamos a recibir. ¿Y saben qué muestra la Biblia? De que muchas veces ni siquiera la vamos a recibir nosotros, sino que la van a recibir nuestros hijos. Amén. Vean, pues la palabra misericordia dice que es aquella persona, misericordioso o misericordiosa, es aquella persona que muestra compasión, vean qué interesante, perdón y bondad hacia los demás. Entonces, ¿quién es una persona misericordiosa? Es aquella persona que muestra compasión, perdón y bondad hacia los demás. Les hago una preguntita, si quieren me responden, si no, no me responden. ¿Alguna vez alguien les ha hecho daño? De aquel daño que ustedes se sienten heridos, se van a dormir y no pueden dormir, se levantan cansados y van a pensar, ¿por qué? ¿Alguna vez les ha pasado así? Alguien les hizo daño. ¿Y qué esperan ustedes? Por lo menos, ¿va? Por lo menos una disculpa. Y si la disculpa nunca llega, alguien nos dijo a nosotros, nos mandó a llamar, vean, ya yo solucioné el asunto, solo espérense. Los va a buscar y les va a pedir perdón. Así dije. Me alivió un poquito eso. Bueno, vamos a ver. Hasta la fecha no va a pasar, no va a pedir perdón. Entonces, mientras que yo esperaba que la persona nos buscara y nos pidiera perdón, más me amargaba. Pero cuando ya platiqué con mi esposa, ya me dieron algunas cosas, me despojé de todo aquello, vi a la persona y se acabó todo lo que yo sentí. Ok, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque muchas veces ustedes y yo, para prolongar misericordia, esperamos que la gente haga algo a favor nuestro, pero no, la gente no lo va a hacer, mis amados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Recibir la misericordia que Dios ya nos hizo. Amén. Y les digo algo, aunque haya sido muy profunda la herida, pero hay un momento en nuestras vidas en las que no deberíamos de necesitar de que aquel o aquella que nos hirió nos busque para pedirnos perdón, porque eso solo nos va a mantener atados, amargados o ligados, porque probablemente la persona nunca le acerque a pedir perdón. Pero nuestra relación con Dios, mis amados hermanos, es demasiado importante para que yo ¿qué palabra? No sé qué palabra correctamente. Bueno, para que descuide mi relación con Dios por lo que un ser humano me hizo. No vale la pena. Antes bien, nos conviene prolongar misericordia, porque aunque esa persona no sea misericordioso, no sea misericordiosa, Dios ya lo fue. Dios ya fue misericordioso con nosotros. Decimos amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar ser gente que tenga compasión, que otorgue el perdón, pero que también tenga bondad para con los demás. Y sobre todo, con aquellos, mis amados hermanos, que nos han hecho algo. Amén. Y me gusta mucho, amén. Dice acá que es parte de que es bueno que nos humillen, significa ser feliz. Yo digo, ¿quién de nosotros cuando nos humillan es feliz? La humillación, mis amados hermanos, no trae felicidad, pero dice acá que feliz es una persona bienaventurada y bendita que tiene para compartir con quien tiene necesidad. O sea, miren cómo describe este diccionario la palabra feliz: una persona bienaventurada, una persona bendita que tiene para compartir con quien tiene necesidad.
Que la felicidad, según esto que estamos viendo acá, no es andar, mis amados hermanos, risa y risa, ¿verdad? Sino la felicidad tiene que ver con la bondad, con la provisión de Dios, y aunque sea poco o mucho lo que tengamos, pero tenemos para compartir con aquel que tiene necesidad. Eso produce felicidad. Amén. Les leo algo acá. Escrito está: bueno es Dios. Es por la presencia de Dios en nuestras vidas, escuchen esto bien por favor, que podemos ser un poco más a su parecer y ser partícipes de su bondad. Esto es lo que nos lleva a tener bondad y ausencia de maldad en nuestros corazones. Los significados de la concordancia nos muestran claramente que es bueno el ser humillado, para que no olvidemos primeramente nuestra condición delante del Señor, y segundo, para no olvidarnos de ser buenos seres humanos. Vamos a mencionarlo así, aunque sería mejor decir buenos cristianos. Sigo leyendo. La humillación viene entonces para que no perdamos el camino y el propósito por el cual estamos en esta tierra. Todos como cristianos tenemos una meta en común, y esa meta es volver a casa. Amén. Regresar a la presencia del Señor. Decimos amén. Dios, escuchen esto, se deleita en el humilde, mas al orgulloso, dicen diferentes versiones de la escritura, lo ve de lejos, lo resiste, no lo soporta, dice esta versión, mas al humilde lo exalta. Y es importante, según la Biblia, la relación que hay entre la exaltación y la humillación. El que se humilla, a su debido tiempo Dios lo exalta, mas el que no se humilla, Dios lo humilla para buscar que no se pierda su alma. Miren, ahorita me acuerdo de una cita en donde la Biblia muestra, imagínense ustedes qué nivel de pecado en la iglesia de Corintios, en donde la Biblia muestra que tenían todos los dones. Había uno que dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 5, creo que es, que se estaba metiendo, se estaba acostando con la esposa de su papá. ¿Se imaginan ustedes qué nivel de pecado? Ok, el apóstol Pablo se entera porque dice que era miembro de la iglesia de Corinto, gracias a Dios no era de la iglesia de Grecia. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, al tal dice, yo ya lo juzgué y he entregado su alma al diablo. Yo creo que algo así, lo he entregado a Satanás, y lo he entregado a Satanás con el fin de que no se pierda su alma, así es. No entregó su alma, sino dice, al tal yo ya lo juzgué y lo he entregado a Satanás con el fin de que no se pierda su alma. ¿Y qué le pasó, mis amados hermanos, a Judas y a Pedro cuando Satanás se les metió? Uno entregó a Jesús y el otro lo negó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese tal? Pues fue metido a tribulación con tal de que su alma no se perdiera. ¿Por qué le digo esto? Porque dice acá, mas al que no se humilla, Dios lo humilla para buscar que su alma no se pierda. Hay un dicho que utilizan los soldados, esto sobre todo en Estados Unidos, porque de ahí nació ese dicho, y dice así, que ningún soldado bajo fuego enemigo muere ateo, dice. O sea, que cuando están viendo los balazos, los misiles, todo que viene en su contra, por más ateos que sea, ahí se acuerdan de Dios. Y así dice que nadie muere ateo bajo fuego enemigo. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, mis amados hermanos, volvemos al Señor. Entonces, muchas veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando nos duele el alma, el corazón, algo ahí, algo nos hicieron, ¿acaso no cuando uno llega a orar delante del Señor, tan fácil que es derramar el alma? Pero muchas veces estamos bien, estamos contentos y tal vez venimos hasta el culto y no sentimos nada. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que cuando hay aflicción en el alma, tan fácil que es llorar. Llega uno, ya ni se ha postrado y ya van las lágrimas para afuera. Y uno tan rico que siente, pero a veces todo está bien y va al culto, que deberíamos de sentir la presencia del Señor en la casa de Dios, amén, y no sentí nada. Hay unas palabras que a mí siempre me han llamado la atención de Salomón. Y Salomón le decía al Señor en el capítulo 31, me parece que está del libro de Proverbios, le dice, Señor, le dice, no me des mucho, no me des riqueza, porque no sea que teniéndolo todo, escuchen qué tremendo, me olvide de ti.
¿Qué nos muestra eso, mis amados hermanos? De que en medio de las necesidades es cuando más el ser humano se vuelve a Dios. Que Salomón decía: no me des riqueza, no me lo des todo, porque no sea que teniéndolo todo me olvide de ti. Tampoco me hagas pobre, tampoco me des pobreza, porque no sea que teniendo muy poco robe y deshonre tu nombre. Dame lo que necesito. Y yo no sé, yo les pregunto, mis amados hermanos, la Biblia muestra que 3 cosas son básicas para nuestra vida: un techo, la vestimenta y comida. ¿Tienen ustedes esas 3 cosas? Eso es lo que necesitan. Todo lo demás, la Biblia muestra claramente, es por añadidura. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Buscar el reino. ¿Y qué es buscar el reino? Trabajar por el reino. Buscar el reino, mis amados hermanos, no es congregarse. Buscar el reino es trabajar por el reino, hacer algo por la obra de Dios, mis amados hermanos. Amén. Ok, sigo leyendo acá. Leo, dice: el Señor lo humilla, Dios lo humilla para buscar que no se pierda su alma, no porque sea malo, sino porque Él no quiere que ninguno perezca, y utiliza el proceso de la humillación para vindicarnos, y es lo que necesitamos. Ok, miren, dije que iba a hacer un resumen, ya llevo media hora en el resumen hablando de lo mismo que ya les hablé. Vuelvo una vez más a llegar a Gilgal. Creo que ya todos entendimos, ¿verdad? De que Gilgal es la circuncisión. Amén. Pero me encontré unas cosas más interesantes y esto no se los he dicho, y de pana me voy a quedar donde mismo. Miren, básicamente cuando se habla del lugar en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1, lo leo: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eso ya lo hemos hablado, pero yo no me había dado la tarea de buscar los significados de la palabra Gilgal. Nada más se los voy a leer y luego les explico cada uno de ellos. La palabra Gilgal, aparte de que significa circuncisión, que es lo que ya hemos hablado, también significa círculo de piedras. Vean eso, qué interesante, ahorita se los explico. La palabra Gilgal también tiene un significado que es, escuchen esto, centro de celebración. El siguiente, lugar de circuncisión, que es el que ya hemos hablado. Y por último, punto de encuentro y gobierno. O sea, vean algunas de las cosas que acontecieron en Gilgal. La primera, mis amados hermanos, círculo de piedras. Hace referencia a un altar, a una conmemoración del cruce del Jordán, y habla acerca de algo de memorial de fe. Miren, cuando el pueblo de Israel, mis amados hermanos, iba rumbo hacia la tierra prometida, les fue necesario pasar por el Jordán. Pero cuando estaban pasando por el Jordán, Josué da una palabra y dice: agarren 12 piedras del río, y la Biblia muestra que se llevaron esas piedras, y cuando llegaron a Gilgal, dice que acomodaron aquellas piedras como un círculo, pero no solamente era el fin de hacer un círculo, sino el fin era hacer un altar. Y yo les pregunto a ustedes, según el conocimiento que ustedes tienen de la Biblia, ¿para qué pedía Dios que se hicieran altares? ¿Cuál era el fin de un altar? ¿Nadie? Para adorar a Dios. Y parte, mis amados hermanos, de esa adoración, la Biblia muestra que según el nivel económico de la persona, podía traer, según también el asunto, ¿verdad? Una oveja, 2 ovejas, un cabrito, 2 cabritos, 2 palomas, tórtolas, ofrendas de libación, líquidas, de cereal. O sea, según la economía y la capacidad de la persona, ¿qué se hacía con esas ofrendas? Se quemaban en el altar.
Amén. Entonces, una persona que llevaba 2 ovejas era porque tenía plata, pero al final el que llevaba un efa vamos a decir, un recipiente de trigo, de todas formas, le era lo mismo. Amén. Cada quien daba para la ofrenda según su capacidad. Entonces, mi amado hermano, cuando hablamos aquí de Gilgal, nos está hablando de la capacidad que tú y yo tenemos para adorar a Dios, pero entiéndase, no un adorar a Dios, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, porque ahí no estoy adorando al Señor. ¿A qué le estoy diciendo? No tengo fuerza, pero voy a levantar mi mano. No, sino parte de la adoración es, mi amado hermano, ¿qué es lo que tú y yo tenemos para poder darle y para poder traer al altar del Señor? Porque aquellas personas llevaban al altar lo que ellos consideraban que tenían la capacidad para poder dar. Entonces, una de las formas de adorar al Señor es que tú y yo le demos acorde a nuestra capacidad. Amén. Yo conocí el testimonio de un pastor, se los he contado en algún momento, y él dice que allá en Guatemala, cuando él empezó a trabajar, él ganaba 1,000 quetzales. Son como 70,000 colones más o menos. Eso ganaba él al mes. ¿Cuánto era de diezmo de 1,000 quetzales? 100 quetzales. Dice él, yo diezmaba 100 quetzales y me quedaban 900 quetzales. Y era fiel en sus diezmos, pero llegó un día, dice, en el que en el trabajo lo ascendieron y ya no ganaba 1,000, sino llegó a ganar 10,000 quetzales. ¿Cuánto sería de diezmo ahí de 10,000 quetzales? 1,000 quetzales. Entonces decía él, no, 1,000 quetzales de diezmo es mucho. Y dejó de darlo. Y dice que el Espíritu tuvo que confrontarlo y le dijo, ¿cómo es posible de que cuando ganabas 1,000 vivías bien con 900 quetzales? Y ahora que ganas 10,000 no puedes vivir con 9,000 quetzales. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ¿por qué no llegamos a pasar por Gilgal? Miren, aquí les pongo otro ejemplo. La Biblia habla acerca de una mujer que dio todo lo que tenía. ¿Sí? El Señor Jesús dice que alaba su ofrenda y todo, porque dice, todos ustedes, dice el Señor Jesús, dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer, dice la Biblia, dio todo lo que tenía. Hay algo muy curioso ahí, de que ciertamente la Biblia dice que fueron 2 blancas. Aquí no tenemos ninguna blanca, ¿va? Allá en Guatemala teníamos una blanca. Pero dice que eran 2 moneditas de las más insignificantes, como la de A5 acá. Ok, pero cuando se escudriña esa palabra blanca, resulta que escuchen, uno de los significados que esa palabra blanca tiene, dice que es una hacienda. Ya será lo mismo, dar 2 blanquitas, 2 moneditas, la ofrenda, todo lo que tengo, 2 moneditas, a dar una hacienda. Más o menos como de qué tamaño es una hacienda acá. Diez manzanas, ¿imaginan ustedes? ¿Será que esto es una manzana del todo? Entonces lo que aquella mujer dio, mis amados hermanos, yo he escuchado a muchas personas, pero yo lo vi, y por eso es que me animo a decirlo, de que dice, sí, dio algo muy insignificante. No, porque el original dice que lo que dio fue una hacienda. O sea, ¿se imaginan ustedes ahorita? Solo es un ejemplo, no se me vayan a asustar ni van a empezar a reprender. Vinieron en su vehículo, saben en dónde viven, ¿sabes? Es un ejemplo, es propio, y que ustedes vengan y me digan ahorita, mire pastor, aquí está mi vehículo, aquí está mi casa. Y yo les pregunto, y hermano, hermana, ¿y en qué se va a ir? No sé, el Señor me va a proveer. ¿Y a dónde va a ir a dormir? Si da en la casa, no sé.
Por eso fue que Dios alabó la ofrenda de aquella mujer, porque ella lo dio todo y en ese momento, cuando ella está despojándose, ya no tenía dónde ir. ¿Alguna vez habrán dado una ofrenda así? Miren, yo me recuerdo que eso nos pasó también allá en Guatemala. Ya les he contado el testimonio. Nosotros teníamos un carro, fue el primer carro que logramos juntar, mis amados, a comprar, perdón. Y yo sentí valga la redundancia, sentí un sentir, tuve un sentir de regalárselo a un pastor. ¿En qué momento tuve ese sentir? Nosotros fuimos a un retiro allá a Guatemala, de los que hacen, ¿verdad? Y empezó a llover. Y cuando nosotros pasamos en el carro, yo vi al pastor corriendo bajo la lluvia con sus 2 hijos. Y yo me sentí impotente porque el carro era un pick-up. O sea, si lo decía vaya hacia atrás, de todas formas se iba a mojar, ¿va? Pero cuando yo vi eso, dije, no, yo se lo voy a dar. Y de ahí llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira, el Señor puso esto en mi corazón. ¿Saben qué me dijo ella? Déselo, mira. ¿Y ustedes creen que nosotros teníamos otro carro? ¿Creen que teníamos dinero para se lo doy y compro esto? No teníamos nada. Pero cuando yo vi aquel cuadro al pastor mojando, dije, no, yo no puedo permitir que él se ande mojando. ¿Y cómo me voy a quedar yo? Mojando. Ok, pasó la historia, se lo dimos. Ese día se derramó una presencia del Señor tan linda. Y después de todo eso, mis amados hermanos, el Señor nos dio un carro muy lindo. La gente de la cuadra le tenía envidia al carro y me lo rayaron, no lo dejaron. Amén. Pero nos dio un carrazo para en ese entonces, mis amados hermanos. Después también se fue el carro, ¿verdad? Porque estamos acá. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque eso es, mis amados hermanos, pasar por Gilgal. Ya no es dar cualquier cosa, es un círculo de piedras, un altar, una ofrenda memorial. Y luego entendí, mis amados hermanos, de que aunque nosotros teníamos necesidad del carro, la necesidad que teníamos del carro era para transportarnos. Pero justo a tiempo, el pastor al que le dimos el carro empezó a construir su templo. Y el terreno estaba en alto y había que rebajarle demasiado. ¿Para qué creen que le sirvió el carro? Para ir a tirar la tierra. O sea, el Señor estaba obrando en todo. Amén. Y a nosotros nos dio una Mazda 5 2012. Linda la camionetilla. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque eso es pasar por Gilgal. O sea, de que a veces ustedes, el Espíritu, lógicamente, lo tienen que poner, ¿verdad? Dar más. Amén. De lo que tenemos capacidad, y Dios no te va a dejar, mi amado. Dios no te va a dejar. ¿Se imaginan ustedes? Volvemos aquí a la Biblia, ahora a hablar del profeta Elías. Una viuda que no tiene nada más que un poquito de harina, y dice la Biblia, porque así lo dice la mujer, nada más voy a cocinar unas tortas, nos las vamos a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dice, está bien, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero, le dice. ¿Qué hubiera pasado si la viuda le dice, te estoy diciendo que solo eso tengo y solo para mi hijo y para mí alcanza? No le hace el milagro el Señor. Entonces, a veces, mis amados hermanos, yo no sé si les habrá pasado, a mí sí me ha pasado. El Señor pone una necesidad, en otra oportunidad, en ese momento estaba yo soltero todavía. Yo solo discipulaba, no recuerdo si era pasado. El asunto es que yo estaba en un discipulado y yo oré por una persona y el Señor me dijo, dale el dinero que cargas. Hasta la fecha les digo, yo no sé cuánto de dinero cargaba, pero ya después la persona me dijo, mire pastor, usted no sabe, yo estaba sin trabajo, estaba con esto y lo otro, y el dinero que usted me dio, me dijo, para que hagan un cálculo ustedes acá, ¿verdad? Más o menos en colones, no era lo mismo, ¿verdad? Porque allá el dinero, a las cosas son más baratas. Pero me dijo, el dinero que usted me dio me alcanzó para comprar un tambo o un cilindro de gas y para el diario de una semana. Más o menos, ¿cuánto, mis amados hermanos, acá?
unos 50,000. No, como yo no sé cuánto dinero cargamos, pero el Señor me dijo, dale eso, y así me dijo, me alcanzó para un cilindro de gas y para el diario de una semana. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? De que el Señor les dice, dale a X persona, y ¿qué es lo que a veces uno hace? Así que reprendo, ese ni necesidad tiene. Estuve en otro lugar, en donde había culto de damas, para esa noche en testimonio. El asunto es que ahí las hermanas, y vamos a retomarlo, mis amados hermanos, porque ya no lo hemos hecho, cada vez que había un culto de damas, ellos llevaban víveres, llevaban una bolsita de azúcar, huevos, qué sé yo, llevaban. Y conforme se iban juntando, X día que ya la canasta estaba llena, la anciana de damas decía, bueno, yo siento en mi corazón dárselo a tal persona. Y se lo daban y oraban y la hermana se llevaba sus víveres. El asunto es que uno echa de ver, ¿verdad? A veces cuando la gente se nota en el físico, yo no sé si les pasa o no, pero uno echa de ver cuando la gente, a mí se me hace que el hermano tiene plata, a mí se me hace que la hermana tiene plata, o no les pasa, ¿sí? Plata que pagar, pero eso es lo que la gente no sabe, que uno tiene plata. El asunto es que ese día pasó algo muy curioso. Llegó una hermana que uno la miraba y uno decía, la hermana no va a tener mucho. El asunto es que, pasó todo, la anciana de las damas terminó el culto y dijo, bueno, hoy yo siento darle los víveres a X hermana. Y cuando se para la hermana, yo estaba ahí, yo dije, no, si esa hermana ni necesidad tiene. Así dije yo dentro de mí. El asunto es que la hermana a la que le dieron los víveres empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y cuando se calmó, dio el testimonio y dicen, hermanas, yo quiero darles testimonio, miren aquí, nadie sabe, pero mi esposo tiene un mes sin estar trabajando y no hemos tenido ni para comer. Cuando ella dijo eso, yo dije, Dios mío, perdóname, dije yo. Ok, y todos nos quebrantamos y todo el asunto. Cuando ya termina ella de dar su testimonio, pide el tiempo la hermana, que se miraba que no tenía mucho, pero ella dice, ¿puedo dar un testimonio? Sí, y le dieron el micrófono. Y lo mismo que yo sentí, miren, cuando la hermana Sarita se llamaba, no sé si todavía vive la hermana, dijo que le iban a dar la bolsa de víveres a la hermana, yo me enojé. Y yo mismo dije, a ella no, si ella tiene. Yo me enojé, dijo ella, porque solo de verla se echa de ver que tiene dinero. Pero yo no sabía lo que estaba pasando. Y hoy en la mañana, allá en Guatemala hay un mercado que le llaman La Terminal. Y dice ella, yo me levanté y el Señor me inquietó que fuera a La Terminal a comprar. Y llegó un costal, hermano. Llegó un costal lleno, pero lleno de cosas. Y que yo lo trajera y yo no sabía. Ya cuando las dos contaron su testimonio, eso fue algo glorioso. Amén. Entonces, muchas veces nos pasan cosas así, pero no queremos pasar por Gilgal, no queremos dar ese altar, ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ustedes y yo de más de alguna cosa tenemos necesidad, pero hay gente, mis amados hermanos, que tiene mayor necesidad que nosotros. Entonces yo te digo algo, si tú quieres lo tomas, si no, pues que el Espíritu te dé testimonio. Pero cuando tú sientas algo así, mi amado hermano, de darle algo a alguien, dáselo. Por sea poco, sea mucho, lo que el Señor te ponga, dáselo. Van a pasar pensamientos como, pero él no lo necesita, pero cualquier pensamiento. Pero si el Espíritu te da testimonio, por poco o mucho que sea, dalo. Y eso es lo que representa este círculo de piedras, ese altar, porque es una ofrenda, mis amados hermanos, memorial. Amén. Pero voy a avanzar. El otro dice que es un centro de celebración. Ok, ¿qué pasó acá? La Pascua como acto de adoración y renovación del pacto con Dios. Miren, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. El profeta Elías pasó por todo esto porque Dios se lo iba a llevar arrebatado. Pero ¿qué fue otra de las cosas que pasó en Gilgal? De que en Gilgal, mis amados hermanos, se celebró una Pascua. ¿Y qué es la Pascua para nosotros el día de hoy? La Santa Cena. Amén. La Santa Cena.
Y la Biblia muestra que qué fue lo que se hizo ahí en esa Santa Cena, un acto de, escuchen esto, adoración, pero también de renovación del pacto con Dios. Yo no sé si les habrá pasado a ustedes en alguna etapa de su vida en el que se sienten desanimados, ay, hay culto, pero no, la verdad que hoy no tengo ganas de ir. Y cosas similares, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que alguien que se siente así necesita? Renovar su pacto, renovar sus votos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no es sabio, no es sano, no es correcto de que por cualquier cosa, menos por un desánimo, yo descuide mi relación con Dios. Los que están casados, y si estuvieron casadas, díganme, ¿qué hubiera pensado su esposo o su esposa si un día ustedes le dicen, mira, negro, gordo, qué sé yo, cómo le digo? Fíjate que hoy me siento desanimado, hoy me siento desanimada, no voy a llegar hoy a la casa. Ahí llego cuando tenga ánimo. Pensemos que su cónyuge le dice así a ustedes, ¿qué le dirían? Ahí se arma. Pero si está desanimado el pobre, está desanimada. ¿Perdón? Hay que animarlo a que vuelva. Okay. ¿Por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque literalmente con nuestro cónyuge en la casa donde vivimos no lo hacemos. ¿Y por qué en la iglesia sí lo hacemos? Porque lo que se necesita es la celebración de la Pascua. Y en la celebración de la Pascua se mató un cordero. En otras palabras, lo que se necesita es que muera a mi propio yo. Desanimado o no desanimado, de todas formas tenemos que estar en el lugar donde nos corresponde estar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Miren, cuando vino acá, yo ya les he contado este testimonio. Vino un apóstol de Guatemala y ese día yo me sentía un poco enfermo, pero no era una enfermedad para estar tirado en la cama. Entonces me acosté en la cama y dije yo, no voy a ir, hay que ir hasta Tibás, y estoy grabando, Dios mío, perdón. Y dije, no voy a ir. Y me fui a acostar ya cuando era la hora de empezar a alistarse para irse, no voy a ir. Cuando llega Mercy y me dice, papi, me dice, vamos a ir a Tibás, vamos a ir al culto. Ya se los he contado, díganme ustedes, ¿qué le podía responder? No estaba al 100%, pero tampoco estaba enfermo como para estar en cama. ¿Qué le podía responder yo? Mira, mi amor, no vamos a ir porque estoy enfermo. Mira, mi amor, no vamos a ir porque no tengo ganas. Entonces, cuando ella me dijo eso, le dije, alistémonos, me levanté de la cama y me fui. Fue algo tan glorioso, mis amados hermanos, que luego cuando veníamos de regreso le digo a mi esposa, lo que nos hubiéramos perdido solo por no ir. Amén. Entonces, mis amados hermanos, a veces hay lugares en donde nos corresponde estar, pero el desánimo puede ser un arma de doble filo y no tengo ganas, lo que nos vamos a perder. Pero voy a avanzar, por lo menos voy a terminar con esto porque ya el tiempo prácticamente se me fue. El lugar de circuncisión ya lo hemos hablado, todos los varones nacidos en el desierto, y este es muy interesante. En Gilgal también hubo un punto de encuentro y gobierno. ¿Qué pasó ahí? Samuel, el profeta Samuel, convoca al pueblo a Gilgal, y ahí en Gilgal ordenan como rey a Saúl. O sea, miren lo que pasó en Gilgal. Entonces Gilgal, mi amado hermano, también es un lugar de encuentro y un lugar en donde el Señor desata su gobierno sobre nuestras vidas. Amén. Miren, voy a avanzar porque hay otra cita muy interesante por acá que yo quiero, bueno, ya se las expliqué, bueno, la mencioné, pero quiero tratar de explicárselas un poquito mejor esta noche. Y si Dios nos lo permite, en el siguiente culto avanzamos, porque todavía nos falta hablar de Betel, del Jordán y de Jericó. Pero miren, pues, la cita es Josué 5:9, ya con esto voy terminando, solo lo voy a leer, todavía tengo 6 minutos. Entonces, el Señor dijo a Josué
hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Esto es lo que no les he dicho. Escuchen los significados, pues. El Señor dice, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Solo escuchen lo que significa la palabra oprobio. Dice, contumelia. ¿Y qué significa eso? Insulto grave, desgracia, denuesto. ¿Qué es denuesto? Ofender con palabras, escarnio, burla humillante, infamia, actos inmorales y enemistad. Entonces, cuando el Señor dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, está diciendo, he quitado de sobre ustedes el insulto grave, la desgracia, el ofender con palabras, la burla humillante, los actos inmorales y la enemistad. Amén. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo con el Señor? Pues, bíblicamente hablando, enemistados. Por eso les quitó el oprobio. Y miren, este es interesante, la palabra oprobio. Les leo los significados una vez más. Insulto grave, ofender con palabras, burla humillante, actos inmorales y enemistad. Les hago una pequeña preguntita. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ustedes? ¿Alguna vez alguien nos ha ofendido? ¿Sí? Ok, ahora vean esto. La palabra oprobio, otro significado que tiene, y este me llama mucho la atención, dice que es afrenta. Afrenta es algo similar a una ofensa que alguien nos hace. Pero vean que dice, afrenta hecha o afrenta recibida. Pues aquí las cosas cambian, ¿verdad? Porque dice, he quitado de sobre vosotros el oprobio. He quitado de sobre vosotros, escuchen esto, qué interesante, mis amados hermanos, la afrenta, no solamente la afrenta recibida, sino también he quitado de sobre ustedes la afrenta hecha. O sea, no es lo mismo que alguien se burle de mí, a que alguien me ofenda con palabras, a que alguien se burle humillándome, a que yo lo haga. O si es lo mismo. Ok, hemos dicho, ¿verdad? Seguramente más de alguien nos ha ofendido con palabras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien nos ha ofendido con palabras? Sí, ahora la pregunta es diferente. Y la pregunta es, ¿y hemos ofendido a alguien con palabras? Entonces vean qué interesante, por eso fue que quise desarrollar un poquito más, aunque ya les había hablado de esto, pero no es lo mismo, mi amado hermano, que nos quiten el oprobio de la afrenta que me han hecho, a que me quiten el oprobio de la afrenta que yo he hecho. No es lo mismo, y las dos cosas son igualmente importantes que se nos quiten. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que aquel que le diga a su hermano, raca, con mucho respeto, pero así lo dicen otras versiones, estúpido, idiota, dice, el tal, dice, es un homicida y queda preso en las cárceles del infierno. O sea, hay mucha gente que por hacer esto con nosotros se convierte en homicida y preso de las cárceles del infierno. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Decimos amén. Pero ¿y si el que ofendió fui yo? ¿Y si el que hizo la afrenta fui yo? O sea, no crean que van a quedar como homicidas y presos en la cárcel del infierno solo los que nos hicieron. Porque la palabra dice claramente que es como una espada de doble filo. Corta para allá, pero también corta para acá. Amén. Entonces, esto es interesante, mis amados hermanos, se los vuelvo a repetir, que me quiten la afrenta que recibí, pero que me quiten también la afrenta que yo hice. ¿Amén o no amén? ¿Les parece interesante o no? Amén. Entonces, eso es lo que pasó en Gilgal. Toda afrenta, la hecha como la recibida, queda nula. Entonces, hoy vamos a orar, porque la otra vez oramos, mis amados hermanos, más que todo por el oprobio que habíamos recibido. Pero orar por el oprobio que yo he hecho, por las ofensas que yo he hecho, es otra cosa. Termino leyendo esto. Una afrenta, escuchen, es un acto, una palabra o un gesto que ofende. ¿Alguien me puede decir un gesto que ofenda? ¿Cómo sería un gesto? ¿Un acto, una palabra o un gesto que ofende?
¿Cómo sería algún gesto que ustedes les hagan que los ofenda? Porque una cosa es un acto, otra cosa es una palabra, pero un gesto, un gesto que ofenda, no un beso que suene, ¿va? Un gesto que ofenda. Va. ¿Entendieron eso? Un gesto que ofenda. ¿Sí? Así como que lo ábreme. ¿Te gustó? ¿Sí? Y ahorita con lo que la pastora ahorita me acordé, yo vi el esfuerzo que mi esposa hizo. Yo creo que aquí le dicen cochecito a donde se suben a los bebés para empujarlos, ¿sí? Allá le decimos carruaje. El asunto es que mi esposa hizo un esfuerzo por comprarle un carruaje a una persona. Y ella toda emocionada, yo también dije, yo quiero estar ahí para ver qué hace la persona cuando lo reciba. Y mi esposa, mira lo que te compré. Y la persona, gracias. Y yo me quedé así. Ok, ella no ofendió, pero por poner un ejemplo, un gesto que ofende. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos actos, palabras y gestos que ofenden. Entonces ese oprobio también tiene que ser quitado. Dice entonces, una afrenta es un acto o palabra o gesto que ofende a otra persona, atentando contra su honor, dignidad o reputación. El término implica una falta de respeto o un insulto hacia alguien y suele causar humillación y desdén. Y por último, una afrenta es un acto cometido, escuchen qué interesante, que se comete intencionalmente o no, pero humilla, ofende o denigra a alguien. Entonces, a veces, mis amados hermanos, hay actos que hacemos intencionalmente. ¿Alguna vez le han hecho a alguien algo intencionalmente? Que porque están enojados o porque están, ay, no está diciendo nada, que mire qué hace, que se joda. Tal vez llega él o llega ella y esperando que hubiera cena, ya como me están metiendo enojado, me voy a comer todo y que mire qué hace. Eso es una afrenta intencional. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con eso? Según la Biblia, nos lo tienen que quitar. ¿Por qué? Porque una cosa es, mis amados hermanos, y con esto termino, para que oremos, el mal, el daño, el oprobio, la afrenta que me han hecho, pero otra cosa es reconocer que yo también se lo he hecho a alguien. Amén. Y los dos oprobios, el que he recibido y el que he hecho, me los tienen que quitar. Decimos amén. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús.